Maldonado creció casi un 24% entre los años 2011 y 2023. Hoy es el departamento con mayor tasa de actividad y empleo de todo el país y menor desempleo, lo que lo pone en la atenta mirada de propios y ajenos en estas elecciones departamentales. El Frente Amplio aparece como el retador con viento a favor de tener el gobierno nacional, mientras que el Partido Nacional que gobierna hace 10 años Maldonado busca mantener la intendencia con cartas credenciales que, según señalan sus dirigentes, pasan por haber transformado el departamento y haberlo posicionado en lo que es hoy. Esta noche vamos a tomarle el pulso político a otro de los candidatos del Frente Amplio. Hablamos del senador Eduardo Antonini. La disputa también se centra en estas elecciones en los municipios y lo hace con mayor fuerza que en otras instancias electorales similares. De eso vamos a hablar con Martín Laventure, candidato a alcalde de Punta del Este. En el plano electoral también vamos a conocer qué propone para Maldonado la lista 5022 que orienta Mauricio Tejera. Bienvenidos, esto es Pulso Político. En las pasadas elecciones nacionales, el Frente Amplio avanzó varios casilleros en lo que tiene que ver con la tendencia departamental. Recuperó su segundo diputado y también, dado a movimientos por haber ganado el gobierno nacional, tiene un senador de esa fuerza política. Pero más allá de estas funciones, Eduardo Antonini quiere ser intendente de Maldonado. ¿Por qué? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué? Porque Maldonado es el lugar en el que nací y en el que muchísima gente, vos hablabas recién del crecimiento, muchísima gente, uruguayos y extranjeros, eligen Maldonado para vivir. Y yo creo que es el departamento más lindo. A veces me dicen, no digas eso. Para mí es el departamento más lindo, es donde quiero seguir viviendo y donde quiero que mis hijos y mis nietos crezcan. Y quiero un mejor departamento. Maldonado tiene muchas particularidades. Vos decías hace un rato que Maldonado sé que tiene mayor índice de empleo y menor índice de desempleo, lo cual es verdad. Pero tiene otra contracara que también surge de las estadísticas del INE, es que ronda el 32% de trabajo informal. Eso quiere decir que cuando a ti te preguntan, la encuesta del INE, si has trabajado en el último mes, has hecho alguna actividad remunerada, ya te toman como que estás empleado. Pero en ese 34% de trabajo informal. Entonces, ahí están quienes no están en caja, o sea, trabajan en negro, o quienes hacen changas o trabajos informales, cortan el pasto, venden tortas fritas. Entonces, vale la aclaración esa de que Maldonado tiene esa peculiaridad. Pero también tiene contradicciones. Y tiene el metro cuadrado de tierra más caro del país y a los 10 minutos el asentamiento más grande del país. Entonces, ¿por qué quiero ser intendente de Maldonado? Porque me gustaría gobernar para todas y para todos. Todo lo que estos 10 años del gobierno del Partido Nacional, lo que muchos vemos y muchos ciudadanos, vecinas y vecinos, es que no se ha gobernado para todo el mundo, se ha privilegiado a cierto sector empresarial, no a todo, a algunos, y que se ha quedado olvidado en algunos casos. Por ejemplo, en los últimos 4 años, Maldonado aumentó un 110% de la pobreza infantil. Cifra que nos tiene que avergonzar de que eso pase. Entonces hay que gobernar para todos. Hay lugares en que la basura se recoge todos los días, se limpian los contenedores, pero eso no sucede en todos los lugares de Maldonado. Hay vecinas y vecinos que tienen dificultad de acceso para movilizarse hacia los centros de salud o hacia los centros de estudio. Hay algo que es muy tangible en Maldonado en estos 10 años, que se ha gobernado a base de excepciones.
Eso quiere decir que la ordenanza de la construcción no se ha respetado y que no hay una certeza jurídica, porque en Maldonado algunos empresarios pueden construir un edificio de 4 pisos y al lado otros pueden construir un edificio de 27 pisos. Y además, también que se presta para la suspicacia, algunos ediles de los que votan esas excepciones son operadores inmobiliarios que terminan comercializando esos edificios. Entonces, hay un montón de desigualdades que corregir en Maldonado. El acceso al empleo, por ejemplo. A nosotros no nos gusta, no lo podemos entender que se cambie trabajo en la intendencia a cambio de militar en el Partido Nacional. Que fuera militar en el partido que fuera, ¿no? Porque el trabajo es un derecho y cualquier vecino o hija de vecino puede tener las mismas oportunidades que todos. Entonces nosotros queremos que los ingresos en la intendencia no sean a dedo, porque funciona así, digamos, para que se entienda, aunque sea legal, eh, y que sea por sorteo en el caso del trabajo no calificado, por concurso en el trabajo calificado, para que así todos y todas pueden tener las mismas oportunidades. Nosotros nos imaginamos un Maldonado que siga creciendo, y yo quiero decir algo, porque los dirigentes del Partido Nacional dicen que el crecimiento de Maldonado y que Maldonado es lo que soy en el periodo 2015-2025, en 10 años de gobierno, y eso no es así. Así como yo tampoco voy a decir que este gobierno hizo todo mal, porque no hizo todo mal, eh, creo que se olvidan de parte de la historia. Se olvidan de los 10 años de gobierno del Frente Amplio, pero también se olvidan de los años de gobierno del Partido Nacional, donde Maldonado también dio algunos saltos, porque Maldonado comenzó a crecer hace muchos años, no ahora. Y con el respecto a eso, se dice, porque se construyeron, se aprobaron 3.900 millones de metros cuadrados. Es difícil encontrarla en este periodo, pero en el periodo del Frente Amplio, sin excepciones, se aprobaron 3.500.000. O sea, eh, Maldonado ha venido creciendo a un ritmo. Y que además, este, todo lo que ha podido crecer Maldonado estos años ha sido porque en el Frente Amplio, durante el gobierno del Frente Amplio, con el negro Alcorta se hizo el saneamiento que está enterrado y que viabilizó que todo esto fuera posible. Entonces, abrogarse de que en 10 años Maldonado es lo que es, Maldonado es lo que es desde hace muchos años, donde han pasado varios gobiernos, y es donde es porque es el fruto del trabajo de la gente de Maldonado y la gente que viene a vivir a Maldonado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se haya crecido. Creo que Maldonado viene creciendo. Lo que ha crecido de forma desigual, eso seguro. Si tenemos un 110% del aumento de la pobreza infantil, si tenemos que para acceder a un trabajo hay que militar en el Partido Nacional, si un empresario para hacer un edificio tiene que pasar por algún lugar en el cual le van a autorizar lo que no le autorizan a otros, si a unos le recogen la basura bien y a otros no, si yo tengo derecho y tengo un acceso fácil a la salud y otros no, no es un departamento equitativo. Nosotros queremos que sea más justo, más equitativo, y que la riqueza que construye Punta del Este, y digo Punta del Este como toda la zona balnearia, también Piriápolis, la riqueza, entonces hay que distribuirla para que todos tengan una misma calidad de vida. Ese es el departamento con el que sueño, y yo estoy acostumbrado a algo que es a luchar para que los sueños dejen de ser sueños y se hagan realidad. Así que esa es un poco la idea que tenemos de qué departamento. Queremos un departamento que sea más seguro que el que soy. Y no le voy a echar la culpa de la inseguridad a los 10 años del gobierno del Partido Nacional. Es una tendencia en el mundo, suceden muchas cosas, pero tampoco se atendió la seguridad. Nosotros queremos atender la seguridad, queremos tener un área que trabaje en seguridad y en convivencia, con seguridad conectando con el Ministerio del Interior, haciendo lo que tiene
qué hacer. Miren, el año pasado una vecina denunció una venta de boca de drogas en su barrio y al otro día le incendiaron la casa. Los vecinos no pueden hacer esa denuncia. De un jerarca de la intendencia a un jefe de policía sí lo puede hacer. Y por otro lado, trabajar en la convivencia, porque nos hemos vuelto una sociedad bastante más violenta, que se nota en el tránsito, en la convivencia entre vecinos, en algo que queda muy callado a veces y oculto, y es terrible, terrible, que es el bullying que sucede en escuelas y liceos, donde muchos gurises dejan de estudiar porque no soportan este, ese grado de acoso, y algunos lamentablemente han llegado a intentos o a efectuar autoeliminación. Entonces, tenemos que trabajar, y desde la intendencia se puede trabajar en la convivencia, en los barrios, con los vecinos, viendo qué plaza hay que iluminar, qué calle hay que iluminar, porque una placita de un barrio que está abandonada es una cosa, pero una placita de un barrio que tiene juegos para los niños, la canchita de fútbol, los bancos, para que la familia se siente en la iluminación, para que se pueda estar hasta tarde, es un lugar más seguro, y además asegura la convivencia. Y poner programas que vayan también a las escuelas y a los liceos a hablar sobre la convivencia. Nos imaginamos eso porque queremos que venga más inversión y nosotros vamos a abrir una oficina que salga a buscar inversiones, pero también les tenemos que dar seguridad. Y a esos inversores les vamos a decir que vengan a invertir a Maldonado, que es el mejor lugar para poder vivir, que es el mejor lugar del país para desarrollarse, pero que tenemos que respetar el ambiente para poder seguir siendo atractivos, que tenemos que respetar las ordenanzas, que va a haber certezas jurídicas, que va a haber certezas jurídicas, y no como ahora, para todos los inversores. Y para que vengan los inversores tenemos que tener seguridad. El turismo. Nos interesa muchísimo el turismo porque construcción, turismo están casi asociados. Acá vamos a trabajar mucho en hacer más promociones para que la gente venga a Maldonado, pero también a buscar otras alternativas, como trabajar el turismo de segundas residencias que no se ha trabajado, como trabajar en turismo social en baja temporada, que ha movido, ya tuvimos las experiencias con los gobiernos del Frente Amplio, donde ha movido un montón de gente y le ha servido a los pequeños gastronómicos y los pequeños hoteleros. Para eso también precisamos la seguridad. Hay vecinas que después de las 7 de la tarde no salen a hacer mandados en algunos barrios del departamento por la inseguridad. Eso no puede pasar. Tenemos que tener una convivencia sana y tenemos que todos poder salir porque para los trabajadores también precisamos seguridad. Entonces nos imaginamos esas cosas, nos imaginamos y queremos hacerlo, ¿no? O sea, cuando sueño es soñar para hacer. En Maldonado Nuevo, por ejemplo, la policlínica tiene horario de atención, pero no está de noche. Y nosotros queremos que sea una puerta de emergencia de 24 horas. ¿Por qué? Porque hay 50.000 personas desde el predio ferial hasta la Candelaria, pasando por Odicio, San Martín, Los Tocones, 14 de febrero, Maldonado Nuevo, Biarritz. Hay muchísima gente que a la noche no todo el mundo tiene un vehículo para trasladarse, no tenemos buenas comunicaciones de transporte público, y a veces la gente necesita o un patrullero que la lleve o por sus medios, y si está en una situación complicada de salud, a veces es difícil, atravesar toda la ciudad a donde están los centros de salud. Casualmente están todos en una línea, tanto el hospital como Mautone como Cantegril, en una línea muy alejada de esa población. Entonces la queremos hacer que sea 24 horas una puerta de emergencia, porque eso creemos que también es darle calidad de vida a la gente y acceso a la salud. El hecho de haber logrado el gobierno nacional, el Frente Amplio, entusiasma para la campaña ahora con la idea de que es posible ganarle al Partido Nacional. Sí, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? No hubiera necesitado ganar, pero sí ganamos, el Frente Amplio ganó, y creo que está bien que un gobierno del mismo signo se va a entender más fácil. Y bueno, y en mi caso, es mi partido y muchos de los ministros y ministras son de mi sector. Algunos son mis amigos.
o amigas. Entonces sí vamos a tener una línea mucho más directa. Y yo creo que entusiasma a la gente, porque hay un efecto que todos los politólogos hablan de la ola, que nunca se puede medir cuál es, pero cuando gana un gobierno nacional siempre viene una ola de arrastre, cosa que es verdad. Ha pasado, le pasó al Frente Amplio, me acuerdo, en el 2004 ganamos el gobierno, en el 2005 ganamos 8 intendencias. Le pasó al Partido Nacional ahora, en la elección de 2019, ganaron el gobierno y vino una ola importante hacia ese lado. Así que nosotros también confiamos en eso, pero yo tengo una encuesta, que es la encuesta que hago todos los días en la calle con la gente. Y esa encuesta me dice eh, que ha tenido un desgaste el Partido Nacional y que el Frente Amplio, bueno, tiene un programa único, es atractivo, no tenemos conflictos internos, trabajamos en unidad, con un programa único, cada cual con sus improntas, obviamente, eh, pero creo que estamos en óptimas condiciones de competir y de acceder al gobierno. Sí. Ahora viene una pregunta y después va a venir una contrapregunta, así que si pudiera especificarme, sintetizarme, ¿por qué afirma que este modelo de hoy, del gobierno de Maldonado, del Partido Nacional, está concluido, está terminado? Lo ha dicho en varias oportunidades. Sí, porque no, mire, porque no ha llegado a todos lados. Porque hay gente a la que se le prometió trabajo y no se le dio. Porque hay gente que sigue con los pozos en la calle, en su calle desde hace años. Porque hay gente que no se le recoge la basura y tiene que vivir, ¿no? En situaciones que no son buenas. Y mire que no tenemos que alejarnos mucho del centro de Maldonado, ¿no? Va para el barrio Salud y a otros lados y ya hay este cambio. Porque hay gente a que no le ha llegado toda la ola que dice el Partido Nacional de Crecimiento, porque no le ha llegado, porque ha tenido dificultades de acceso a algunas cosas. Y eso la gente lo dice. Mire, yo el sábado estuve recorriendo en Piriápolis familias que son blancas. En todos lados que iba me decían, ya sabíamos que eran blancos, por suerte nos recibieron y decían, somos blancos y vamos a seguir siendo blancos. Pero a mí me han fallado, no me han cumplido, estoy molesto. Bueno, entonces yo, gracias por la oportunidad, siga siendo blanco, pero denos el voto de confianza. Y yo creo que eso se repite. Por eso digo, tengo una encuesta que es esa encuesta de la calle. Bueno, ahora viene la contrapregunta, que sería, ¿cómo se explica entonces un modelo que según su visión está terminado con los números que hoy muestra el Departamento en Empleo, Construcción y demás indicadores que son señalados como logros por parte, digamos, del gobierno actual? Sí, claro, pero creo que te respondí esa contrapregunta antes, es decir, los mismos metros cuadrados que hizo este gobierno son los que hizo en 10 años, son los mismos que hizo el Frente Amplio, solo que ellos lo hicieron a base de excepciones y el Frente Amplio no. ¿Cuál era los números que te dije de ocupación? Sí, depende de la pregunta porque con mucho respeto, el Instituto Nacional de Estadística hace la pregunta que se le manda. Entonces sí tenemos una baja desocupación, el tema es que tenemos una subocupación y trabajo informal del 32%. Entonces, a veces se puede vender un discurso y se le puede vender un discurso a la gente hasta que la gente se da cuenta que ese discurso no le está llegando. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que hizo todo mal el gobierno, pero cuando paso raya en algunas cosas, encuentro un debe y porque además lo dice el Partido Nacional, así que yo me lo voy a hacer propio, porque si lo dicen ellos, está buena la alternancia en el poder. El programa justamente presentado ante la Corte Electoral por parte del Frente Amplio señala justamente lo que me comentaba hace un ratito, el tema de la pobreza infantil. Entonces, la pregunta sería, ¿es posible poder luchar contra la pobreza infantil desde el gobierno departamental? Es posible por dos motivos. Primero, porque el gobierno nacional está comprometido en eso. Ahora, si usted encuentra un gobierno departamental que va en la misma sintonía y comienza a ayudar al gobierno nacional y comienza a poner en práctica políticas, en ese sentido está. Pero mire que esto está identificado porque los propios candidatos A y B del Partido Nacional dicen que van a trabajar lo social,
que van a ir a los barrios y que van a ayudar a combatir la pobreza. Y es la pobreza que ellos mismos crearon y no combatieron, ¿no? Pero bueno, creo que todos estamos en el diagnóstico y la gran pregunta que yo me hago y le puedo hacer a los que nos están viendo es decir, si saben que hay pobreza infantil, si saben que han olvidado los barrios, ¿por qué no lo hacen cuando son gobierno, no? Lo prometen para después. Eso es parte del desgaste que la gente va sintiendo. Es decir, sí, me prometieron, pero no cumplieron. Me prometieron que en el próximo, pero no cumplieron. Bueno, este, Uruguay tenemos esta cosa tan linda que es la democracia y que podemos votar y que podemos alternar, como dicen ellos, en el gobierno. Y bueno, nosotros estamos con todas las ganas, con toda la fuerza y como siempre digo, porque creo que tenemos razón, estoy convencido que tenemos razón, pero también porque lo hacemos con mucho corazón. Estamos para cambiar las cosas que están mal en el departamento, para corregir lo que está mal, para lo que está bien seguir haciéndolo, obviamente. Pero lo que sí no nos podemos permitir es esa vergonzosa situación de pobreza que tenemos. Que es la que nos sale en televisión, que es la que nos sale en las cámaras, que es la que nos sale en los programas de verano, pero está cuando yo voy para el asentamiento de los eucaliptus, por ejemplo, y uno va a veces con una expectativa, decir qué podemos hacer para mejorar, y usted se encuentra que vienen los padres de familia y le dicen, yo lo que quiero es poder salir de mi casa precaria, con que no tener que cargar a mi hijo en brazos para que no tenga que pisar las aguas servidas. Y ahí es duro, porque tenemos compatriotas que están en esa situación acá, a 10 minutos de nosotros. Entonces, tenemos esa obligación. El Partido Nacional sabe que tiene ese debe, solo que lo promete ahora. Nosotros hemos advertido que estas cosas iban a pasar, eh, y ya el Frente Amplio combatió la pobreza y bajó la pobreza cuando fue gobierno. No le pudimos llegar a los núcleos más duros, eso es verdad, pero se bajó muchísimo. Y estamos dispuestos a trabajar en conjunto con el gobierno nacional, desde el gobierno departamental, para corregir. Primero, porque es un deber moral. Segundo, porque lo votamos con nuestro programa único en el plenario departamental y todos estuvimos de acuerdo en que es la principal prioridad. Porque mire que si no tenemos una bomba que nos va a estallar en la cara y no nos podemos permitir ni que eso pase, ni que estén compatriotas sufriendo. A mí me duele muchísimo, ¿no? Porque, bueno, uno tiene la suerte de tener un techo y de tener alimentos y que sus hijos, nuestros hijos lo tengan, pero cuando uno sabe que hay cantidad de gurises dependiendo de una olla, de un merendero o de una canasta, eh, a mí me duele mucho. Uno de los puntos fuertes también del programa de gobierno, digamos que tiene que ver con el cuidado de la faja costera. ¿Y por dónde pasaría justamente? Habíamos hablado, ya me mencionó algo, pero me encantaría ahondar un poquito más con respecto a qué implicaría el cuidado del medio ambiente y el tema de las excepciones. Ese es otro de los temas que creo que me olvidé, del parte del desgaste del Partido Nacional, y creo que se le aceleró en el último año pasado, fue Punta Ballena. Pero es una serie de sucesos que fueron, la gente fue advirtiendo que pasaban cosas, ¿no? Se autoriza un hotel de campo arriba de la playa en José Ignacio, se autorizan construcciones arriba de la duna, se le otorga el derecho de pagar contribución inmobiliaria y por lo tanto darle la propiedad a particulares desde la Intendencia de tierras fiscales, que son las tierras que están en la franja costera. Se autorizó una pista que es un aeropuerto que está arriba del humedal, que yo hice todo tipo de pedido de informe a todos los ministerios, se autorizó, no tiene ni un solo prevención de si hay un derrame de combustible. Y se hizo arriba del humedal, porque además me llevaron a volar para verlo desde el aire, y está arriba del humedal. Pero además ahora se está rellenando el humedal con escombros y con residuos, con la excusa de una pista de picadas. Que no quiero entrar en el fondo del tema de la pista de picada, porque además los mismos chicos que están en la movida de las picadas dijeron, ahí no lo queremos hacer. Bueno, porque el humedal no es solo un pedazo de tierra verde que vemos que hay unas garzas,
Es decir, hay mucha flora, hay mucha fauna, pero filtra el agua que va para las playas, porque todas las cosas, ¿se acuerda del efecto mariposa? Cuando sucede algo, altera el resto de las cosas. Y el ambiente es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es respetar la ordenanza territorial. Eso es lo primero. Si usted respeta la ordenanza, le impide construir arriba de una duna, le impide construir arriba de un humedal. Es decir, primero, lo que se hablaba, la certeza jurídica, decir, bueno, esto se respeta. Porque mire que el humedal lo declaró la Intendencia. Fue la Intendencia que lo declaró área protegida. No fue ni el gobierno nacional ni ningún ente autónomo, fue la propia Intendencia. La propia Intendencia después hace lo que quiere arriba de una humedad. Y nosotros tenemos varias cosas. Primero eso, pero segundo, tenemos, aquí no lo mencionamos, pero si tenemos la laguna del Sauce. La laguna del Sauce tomamos agua y sabemos lo que nos pasa cuando ya ha pasado un par de veces que viene lleno de bacterias, viene una sequía y se complica. Hay que cuidar la laguna. La laguna tiene medidas cautelares, bueno, pero hay que cumplirlas, hay que controlarlas. Nosotros creemos que eh, todo es circular. Y ahí yo le diría, nosotros pensamos que en Arrayanes está la carrera de guardaparques. Los podemos contratar desde la Intendencia para cuidar la franja costera, los humedales, la laguna. Entonces generamos el ciclo de estudio, trabajo y cuidado del ambiente. Hay cosas que sí se pueden hacer este, en favor de eso. Eh, y sobre todo respetar la ordenanza y pensar que las riquezas naturales son finitas. Son finitas. Si las arruinamos, no vamos a tener más. La gente viene porque hay sol y playa. La gente compra un apartamento en un edificio porque ve el mar, porque está cerca del mar, porque tiene playas. Hay en el mundo ejemplos de balnearios que han sucumbido porque han este, perdido sus playas, ¿no? O han perdido el sol, o han perdido las arenas, o como en Florianópolis, en ingleses, que tuvieron que hacer una intervención impresionante para poder recuperar, porque se había perdido por no cuidarlo. Entonces, estamos a tiempo de cuidar, es importante porque son las cosas que disfrutamos todos, porque en Uruguay tenemos eso maravilloso, tenemos las playas gratis. Cualquiera puede ir a cualquier playa, como sea, con la sombrilla, con la conservadora, con la milanesa o lo que sea, pero todos podemos compartir y para mí, que yo me crié acá, saber que hoy voy a la playa y tengo un turista extranjero, un americano, un argentino, un brasilero y las familias de Maldonado todos disfrutando juntos, para mí es un orgullo. Justamente el gobierno departamental, cuando se ha hablado del tema del medio ambiente, han hecho referencia a que han, por ejemplo, demolido 15 paradores y algunas construcciones que estaban justamente en fajas costeras y que eran irreglamentarias, como algunas otras cosas. ¿Qué opina usted de esto? Es que si yo lo dije que no hiciera todo bien, yo dije que si eso estaba así, hicieron bien en hacerlo. Ahora, por un lado, escribes algo y con la otra mano lo borras, ¿no? Pero bueno, para esta sí. Desde que los gobiernos del Frente Amplio, los paradores que se autorizaban sobre la playa eran móviles, ¿no? No se podían tener. Pero sí, había lugares que ya eran emblemáticos pero porque fueran emblemáticos o de siempre, no se pueden permitir. Yo en eso coincido con el gobierno del Partido Nacional, lo que está mal hay que destruirlo, hay que preservar el ambiente, pero bueno, también ocupate de lo otro, ¿no? Cuando derrumbás paradores y me arruinás las playas, me querías hacer 29 edificios en Punta Ballena y que nadie se engañe. Si no fuera porque la ciudadanía se organizó, porque Punta Ballena es algo que la gente lo siente, porque todo el mundo ha ido a Punta Ballena a pescar, a tomar mate, a hacer a la delta, a comprar artesanía, todo el mundo ha ido a Punta Ballena y cuando vieron que se lo iban a sacar, pero si no fuera por la gente que se movilizó, ahora estaban barrenando Punta Ballena para hacer 29 edificios, porque no había ningún dirigente del Partido Nacional oponerse, no había ninguno acompañar en la lucha a los vecinos. Quiero decir, dije del Partido Nacional, sí vi a Sebastián Cal y en mi caso están los registros, yo estuve sosteniendo los carteles y fui de los primeros que firmó
porque era un atropello eso realmente. Y porque en la vida no todo es riqueza y generación de dinero para algunos. Tenemos que preservar los espacios que nos hacen. Había un vecino allí de Punta Ballena, un vecino, un alemán, que decía, yo elegí venir a vivir acá, invertí acá, porque tenía esta maravilla para disfrutarla, y ahora me la quieren matar. Es decir, tenemos que ser cuidado. Este, yo creo que genera más riqueza y da más, a lo largo, muchos más beneficios, respetar el ambiente, cuidar nuestros espacios tan lindos como esos, eh, nos genera mucho más que la intervención que puede hacer alguien que, bueno, hace un edificio, trabajan algunos trabajadores un tiempo, después algún especulador inmobiliario hace dinero, pero se arruinó todo. Y la gente va a seguir viniendo porque tenemos Punta Ballena como otros cosas. Entonces, por eso el cuidado del ambiente es tan importante. Y no hablé, porque de que también tenemos que empezar a trabajar en lo que es el reciclaje, que se ha empezado muy tibiamente, en los gobiernos del Frente Amplio se empezó con reciclaje, no se ha avanzado en estos años y tenemos que avanzar en todas partes del mundo. Ya usted saca el residuo separado, nosotros todavía tiramos todo en la misma bolsa, ¿no? Pero tenemos que empezar a cambiar la mentalidad porque eso también nos va a beneficiar. El hecho de que el gobierno nacional sea justamente del Frente Amplio, desde su óptica, ¿le parece que podríamos tener la posibilidad de que se atienda a Maldonado de forma distinta a lo que se hizo en estos 5 años? Yo voy a ser muy claro, porque conozco a mi presidente, a nuestro presidente, pero digo mí porque militamos juntos acá. Además, nos conocemos. Y el gobierno. El gobierno no va a hacer diferencia porque Maldonado tenga otro partido. Aunque me juegue en contra, se lo voy a decir. El gobierno del Frente Amplio no va a hacer diferencias como no las hizo y como las transferencias de las partidas se hicieron sin ningún problema, con la lógica que se hace de la distribución en el Congreso de Intendentes. Lo que no puedo decir lo mismo, no puedo decir lo mismo de los 5 años de gobierno nacional y del gobierno del Partido Nacional, donde las transferencias no fueron, donde no hubo ayuda para Maldonado, donde no se puso un peso para nada. Mire, el realojo del Kennedy, que está bien, y lo acompañé cuando lo hicieron, y me molesté porque dijeron que el Frente Amplio había votado en contra, nosotros lo habíamos votado a favor, por eso estábamos en la inauguración. Es un fideicomiso que tenemos para pagar para adelante. El gobierno nacional solo puso el aval. Después vino el presidente, el ministro, sacaban fotos, yo no sabía que la foto de qué se sacaba el ministro, no había pasado nada por él, porque no pusieron dinero. Y bueno, entonces, si no se puso todo el dinero, si algunas cosas que venían para Maldonado se las terminaron llevando para Florida y para Durazno, eh, yo no diría que todo, tampoco hubo aumento en la cantidad de policías que se había prometido. Nosotros también prometimos, lo vamos a cumplir, pero se habían prometido, pasaron 5 años, no hubo aumento de cantidad de policías en Maldonado. Bueno, y eso había sido una promesa. Había sido una promesa porque estaba el compromiso país ahí, justamente de algo que toca muy, muy de cerca y lo hablé hoy. Eh, en el compromiso país decía que el acceso a las intendencias iban a hacer la ley para que fuera por concurso o sorteo. No solo no hicieron la ley, sino que cuando Adrián Peña, el ex senador fallecido del Partido Colorado, la presentó, la votaron en contra para que no saliera, y no lo cumplieron. Y acá hacen todo lo contrario. Entonces, que un gobierno del mismo signo ayuda en la fluidez quizás de la comunicación. Ahora, que tenga la vecina y el vecino de Maldonado la certeza de que el Frente Amplio no va a hacer discriminación si el gobierno nacional departamental vuelve a ser del Partido Nacional. Que no va a ser, porque yo estoy convencido de que vamos a ganar. En toda campaña a veces se generan tensiones entre partidos y dirigentes, comentarios a veces un poco fuertes, pero ¿qué opina? Y sobre todo si queremos saber si comparte el tono de algunos de los comentarios que se han hecho en esta campaña, por ejemplo, en una audición de parte del Flaco de los Santos respecto a Miguel Abella, que tienen que ver más con una cuestión de
de cuestionamientos personales, ¿no? ¿Qué opina de esto? No, yo no voy a opinar de eso, lo que voy a opinar es lo que yo hago. Yo dije que iba a ser una campaña de propuestas y no de agresiones, que tengo que criticar lo que veo que está mal, obviamente, como también lo hacen ellos, que critican lo que ven mal de nosotros. Pero yo dije que la campaña iba a ser de propuestas, y es lo que estamos haciendo. Yo en general tengo muy buen relacionamiento personal con todo el mundo, de los otros partidos, no es mi posición. Esa es una pregunta que quizás hacérsela a ellos. Yo estoy, y el equipo, y todos los que estamos trabajando, porque no soy yo solo, ¿no? Quiero decir, yo no sé de todo, no tengo todas las respuestas, lo que sí quiero es buscar las respuestas con la gente, con mucha participación, con el equipo que trabaja, que son muchos y muchos, buscar las respuestas y hacer propuestas. Nosotros, de hecho, estamos en un par de días, vamos a lanzar nuestras prioridades para el gobierno departamental, y esa va a ser nuestra línea. Y si nos agreden a nosotros, vamos a redoblar la apuesta y vamos a hacer más propuestas todavía. Senadora Antonini, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en Pulso Político. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ya saben, los invito a darnos la confianza para seguir transformando Maldonado en el mejor lugar para vivir de todo el Uruguay. Ser alcalde de Punta del Este no le es para nada ajeno porque fue alcalde, el primer alcalde de Punta del Este. También fue director general de deportes de la Intendencia de Maldonado y director general de turismo en 2 gestiones. ¿Por qué quiere ser nuevamente alcalde de Punta del Este, Martín Laventure? Y bienvenido. Gracias, Adriana, un gusto. Te diría que muy pocas cosas de Punta del Este me son ajenas. No únicamente el tema de ser alcalde, tuve sí el honor de haber sido el primer alcalde de Punta del Este, pero bueno, llevo más de 43 años aquí en este lugar con una trayectoria muy extensa, tanto en el sector privado como en el sector público. Y bueno, y parte de la decisión actual de ir nuevamente por este desafío tiene que ver con la coyuntura política, digo, el haber perdido el gobierno nacional, sin duda que significó un cambio en muchas de las proyecciones que teníamos, tanto a nivel individual como colectivo. Y este nuevo escenario nos hizo replantearnos, bueno, qué era lo que queríamos hacer o desde dónde nos podíamos sentir más útiles. Lo conversamos con el intendente Antía, lo conversamos con Miguel Abella, y bueno, y tomamos la decisión que el mejor lugar o donde podíamos ayudar para que Maldonado siguiera creciendo, para que Punta del Este siguiera creciendo, era asumiendo nuevamente al frente de un gran equipo que hemos logrado conformar el municipio de Punta del Este, con las mismas ganas de siempre, con el mismo compromiso de siempre, con mucha más experiencia. Y como decía al principio, con 20 años de experiencia del sector privado en distintos ámbitos, 20 y pico ya de años en el sector público, y bueno, y con todas las ganas, sí, de encarar este nuevo desafío. ¿Qué necesita Punta del Este hoy? Y bueno, necesita muchas cosas, pero también tiene muchas cosas. Nuestra propuesta, nuestro eslogan de campaña es el mejor Punta del Este. ¿Qué significa esto? Que estamos bien en muchas cosas, que se han hecho muchas cosas bien, sin duda, que podemos hacer mucho mejor y que tenemos la obligación, te diría, de que Punta del Este dé lo máximo de sí para su gente y para lo que significa, o por lo que significa Punta del Este para la economía de Maldonado en primera instancia y del país. Lo que se genera en Punta del Este permite realizar obras de infraestructura, permite atender necesidades de todo el resto del departamento. Una buena temporada turística o un buen año como estamos teniendo, ya no hablamos de temporada, significa ingresos muy importantes para el gobierno nacional. Entonces, desde ese punto de vista, Maldonado o Punta del Este particularmente necesita que se lo atienda en función de lo que genera, en función de lo que representa a nivel nacional e internacional, y atender además a sus contribuyentes, a sus vecinos, pero también a muchos vecinos que no votan, que no son, que no participan de repente activamente en lo que tiene que ver con la vida política, pero que son muy importantes para el desarrollo. Entonces, a partir de ahí, el desafío también es seguir creciendo y ver de qué manera seguimos creciendo. Ese siempre fue el gran desafío. Nosotros lo planteamos hace muchos años,
que era irremediable el que nos fuéramos transformando en ciudades de todo el año, que el tema era cómo, que si teníamos los problemas de las grandes ciudades, de los cuales la gente viene huyendo, bueno, ahí la cosa se iba a complicar. Yo dije hace muchos años que si tenía que elegir un modelo de desarrollo, prefería parecerme más a un Silicon Valley que a una Ibiza, ¿ya? Y bueno, creo que hoy estamos mucho más cerca de eso, por muchos motivos, por la manera en que se ha crecido, por la ciudad universitaria, por las zonas francas, por cómo nos hemos ido transformando de un lugar de veraneo en un lugar de residencia permanente, respetando el medio ambiente, creciendo ordenadamente, más allá de discusiones que pueda haber al respecto. Creo que si miramos la película entera, yo puedo hablar con propiedad porque hace 40 años que vengo viendo esta película. Bueno, creo que hemos crecido muy bien, lo que sí el margen de error cada vez es menor. Hoy tenemos claras muchas cosas que de repente antes no había, hoy tenemos conciencia de la importancia del respeto al medio ambiente, de la sustentabilidad, de la necesidad de mantenernos distintos, de afrontar los problemas de movilidad, de seguridad, bueno, todos los problemas que las grandes ciudades tienen. Así que Punta del Este necesita muchas cosas, entre otras necesita un equipo como el que vamos a poner a consideración de la gente para que junto al equipo de la Intendencia, encabezado por Miguel Abella, y bueno, y al Gobierno Nacional, que también tenemos la obligación de que entienda lo que Punta del Este significa, tener buenos 5 años y seguir creciendo como hemos crecido hasta ahora. ¿Dónde pondría el acento? ¿Más obras grandes, obras públicas, espacios públicos, políticas sociales? Todo, digo, gobernar es un todo, pero bueno, hablemos concretamente de algunos de los desafíos que mencionábamos antes. La movilidad es un gran desafío. Digo, la movilidad en un concepto amplio, no es únicamente hablar de tránsito, la movilidad que va desde el peatón hasta el transporte público colectivo con todo lo que hay en el medio. Motos, bicicletas, monopatines, alguna cosa más que va a aparecer porque siempre se están inventando cosas nuevas, el transporte individual y el transporte público colectivo. Bueno, ahí tenemos que hacer una planificación que trascienda un periodo de gobierno, no alcanza con parches, no alcanza con decir flecho tal calle o pongo estacionamiento tarifado en tal otro. Digo, hay que tener una planificación estratégica que implica además actuar en todo el territorio. Es una de las preocupaciones que tiene Miguel Abella, digo, y sabemos que se está trabajando en ese sentido, bueno, pero queremos también aportar desde el municipio. Si queremos una ciudad, si queremos lugares para disfrutar, para caminar, para andar en bicicleta, bueno, tenemos que tener una planificación de ciclovías que atienda a eso. Si queremos desalentar el uso del auto individual, tenemos que rediseñar el transporte público colectivo en acuerdo con las empresas, tratando de que puedan transformar sus flotas a unidades más chicas, a unidades amigables con el medio ambiente. Tenemos que generar, si queremos desalentar que los autos de los empleados o de los propietarios de los comercios estén 8 o 10 horas en la península perjudicando a los propios comercios, tenemos que generar estacionamientos en algún lado. Entonces, la movilidad es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Después, el atender las distintas identidades que tiene Punta del Este en su conjunto. Una cosa, la península está muy dejada de lado. Digo, también tenemos ahí un plan que lo hemos hablado ya con la academia, los efectos de hacer una de las primeras acciones, un llamado de ideas para ver qué gorlero queremos, cómo hacemos para que la avenida Gorlero recupere lo que fue en algún momento y hagamos un plan que diga, bueno, este es el gorlero que queremos, este es el tipo de luminaria, este es el equipamiento urbano, este es el tipo de vereda, nos pongamos de acuerdo y veamos hasta dónde podemos llegar en un periodo o cómo continúa el que viene después, pero ya con algo planificado. La Pastora, la Parada 5, Roosevelt, cada lugar tiene su identidad. Hay también que ser muy fuertes o muy firmes en el reclamo ante el gobierno nacional, ante distintos organismos, ante UTE, por ejemplo. No podemos tener cableado aéreo como tenemos. Son cosas que parecen menores, pero que hacen a un lugar que si querés que estar como estamos, a la vanguardia, bueno, ese tipo de cosas tenemos que exigir que se invierta o se reinvierta en Punta del Este como Punta del Este merece. Los barrios Jardín tienen las mismas necesidades que puede tener un barrio de Maldonado, las mismas carencias. Hoy tenemos falta de luminaria, hoy tenemos calles que no están en el mejor estado. Lo del principio, hicimos un montón de cosas bien. Estos 10 años realmente transformaron Maldonado y también Punta del Este. Quedan muchas cosas por hacer. Entonces, trabajar sobre la identidad de cada lugar, ver de qué manera ensamblamos aparte una sociedad que tiene una característica muy particular, que es recibir gente de todos lados. Si vos lográs ensamblar eso en un proyecto común, esa sociedad es espectacular.
porque es muy rica, es fermental, recibe, como decíamos, gente de distintos lugares, con distintas situaciones socioeconómicas, distintas culturas, pero si no logras ensamblarla es una sociedad absolutamente atomizada. Entonces, también desde el municipio ahí hay un rol importante para cumplir. Y después, bueno, yendo directamente a lo que es el rol de los municipios, a mí me tocó ser alcalde con un gobierno del Frente Amplio, y digo lo mismo en todos lados. Si me preguntás a mí como ciudadano qué evaluación hago del gobierno del Frente Amplio de Óscar de los Santos, muy mala. Si me preguntás a mí como alcalde cómo fue mi relación institucional, no tengo nada para decir. Nos pusimos de acuerdo, hablamos lo que tenemos que hablar, que eso creo que es una característica también que ayuda, por lo que decíamos al principio, la necesidad de diálogo que vamos a tener con el gobierno nacional. Así que bueno, en esa relación definimos, porque era la primera vez que había municipios, un poco qué era lo que yo entendía que el municipio debía hacer. Y lo que planteé ahí, y sigo pensando, es que el Consejo Municipal, porque hay que recordar que es un consejo, el alcalde es la figura que más visible, pero es un consejo municipal, tiene que tener voz en todo lo que pase en el municipio, en el territorio del municipio, en todo, aún en aquellas cosas en las cuales su decisión no sea vinculante, pero la voz del gobierno local se tiene que hacer oír en todos lados, y eso lo vamos a hacer respetar, y vamos a hacer que esa voz suene fuerte en todos los ámbitos que tenga que sonar. Gestión directa en aquello que nos pongamos de acuerdo con la intendencia, que sea más eficiente para la gente. No tiene lógica, por ejemplo, que el municipio de Punta del Este diga, bueno, queremos tener maquinaria propia, como si puede necesitar el de Aiguá o el de Piriápolis por la lejanía con Maldonado. Entonces, eso no tiene sentido. Nos ponemos de acuerdo qué es lo que gestionamos mejor. ¿Qué entiendo yo? Que el municipio, por lo menos el de Punta del Este, tiene que tener la posibilidad y la capacidad de la respuesta rápida. ¿Ah? Pongo un ejemplo. Si vamos a hacer una licitación para las luminarias, que como decíamos es una de las carencias, claramente eso hay que hacerlo centralmente, por un tema de escala, por un tema de volumen. Ahora, ¿qué pretendo? Que cuando se haga esa licitación, 150, 200 luminarias queden en el municipio. Cuestión que cuando se queme la primera, podamos tener respuesta inmediata, ir y cambiar esa primera. Lo mismo pongo ejemplos de todos los días para que se entiendan. La pasarela de madera, que requieren hoy también hacer más y mejorarla. Bueno, tener repuestos para que cuando la primer tabla tenga un problema, enseguida tener esa respuesta rápida. Entonces, creo que el tema ahí es una respuesta rápida a las cosas que se vayan generando. Y después lo otro que creo que es muy importante, al ser el gobierno cercano y el que la gente te va a ir a golpear la puerta, coordinar. Hacerte responsable de todo lo que tenga que ver con lo público, aunque no seas directamente responsable. Yo siempre digo lo mismo en cada reunión con vecinos, y estoy seguro que no me equivoco, que debe haber pocas cosas que molesten más a la gente que desde lo público digamos, no, eso no somos nosotros. Esa es aquella dirección general, eso le corresponde al ministerio tal, eso vayan y hagan la denuncia en el MIDES o en la seccional. No, lo público para la gente somos uno solo y la gente pensará, aunque no te lo diga, déjense de jorobar, pónganse de acuerdo entre ustedes y no me compliquen más la vida, que ya bastante tengo con mis problemas. Entonces ahí hay un rol importante a cumplir por parte del municipio, de tomar cada problema que el vecino te plantee como propio. Si es un problema de seguridad, sabemos que no es responsabilidad directa, pero lo tenemos que tomar como propio y hacer todo lo posible para que se solucione. O una situación de indigencia en la calle, o una acción promocional, o lo que se te ocurra, vamos a participar y vamos a participar activamente porque creemos que eso es muy importante en un gobierno de cercanía que es, como decíamos, al que el vecino golpea primero la puerta. ¿Qué resaltaría de su gestión como alcalde hace unos años? ¿Qué es lo que de pronto más resaltaría? Como concepto general, algo que creo que es una característica que he mantenido a lo largo de los años, cuando yo decidí hacer política activa, después de estar muchos años, como decíamos, del sector privado, fui presidente de la Liga de Punta del Este, de Rotary, de instituciones deportivas, un montón de actividades. Y un día lo que me planteé, digo, está bárbaro todo esto lo que se hace desde lo que hoy llamamos la sociedad civil organizada. Antes no le decíamos así, pero bueno, el concepto es el mismo. Está muy bueno lo que se hace, pero si no lográs que se transforme en políticas públicas, como que es un esfuerzo que a veces no tiene los resultados que tiene que tener. Entonces, en ese momento decidí decir, bueno, vamos a embarrarnos porque te metes en algo que estás muy expuesto. Y la familia y los amigos me decían ahora y me siguen diciendo, ¿para qué? Y me dan un montón de razones para no. Y yo le digo, mirá que las razones que me están diciendo para no son exactamente las que tengo para haberme metido y para seguir firmemente en esto.
Y ahora contesto tu pregunta. Lo que me planteé en ese momento es, acordate lo que se siente cuando estás del otro lado. Que en definitiva es empatía. A mí me gusta mucho poder decir que soy una persona empática, que trato a veces hasta exageradamente ponerme en el lugar del otro, porque eso creo que primero te da la posibilidad de escuchar al otro, de atender sus sugerencias, de darte cuenta. La otra palabra que me gusta es sinergia. Digo, si sos empático y después aplicás sinergia, 2 más 2 es mucho más que 4. ¿Ah? Entonces, eso creo que son 2 características que tuve en esa gestión y en todas las que me tocaba hasta ahora. Si tengo que hablar de algunas cosas puntuales, y pongo ejemplos, cosas de las cuales uno después cuando mira, yo lo decía el otro día cuando hicimos una nueva edición del Vení que te cuento, vos has participado muchas veces, tenemos que tener la humildad cuando ocupás un cargo de inaugurar cosas que empezaron otros y empezar cosas que seguramente van a inaugurar otros, porque la continuidad es muy importante para la gente. Yo el día que asumí como alcalde dije algo que cada vez estoy más convencido, es si los gobernantes de turno conjugamos el verbo continuar en lugar del verbo empezar, a la gente le va a ir mucho mejor. Siempre hay cosas buenas en el que estuvo antes, siempre hay cosas para mejorar. Entonces, bueno, tuve sí la oportunidad de ser el primero de empezar muchas cosas que después continuaron. Cosas que parecen menores pero que son importantes. Por ejemplo, alcalde por un día. Digo, que tiene que ver con algo que antes estudiábamos cuando yo era chico, que era educación cívica. Hoy no sé si se sigue estudiando como materia, pero es importante lo que significa. Entonces, esa posibilidad de que chicos de quinto y sexto de primaria, bueno, sientan la responsabilidad de tener que proponer, resolver, priorizar, que es uno de los grandes problemas que tenés cuando gobernás, porque siempre son más las necesidades que las posibilidades que tenés de responder a ellas. Entonces, tenés que acostumbrarte a priorizar. Bueno, creo que fue una muy linda experiencia que después se mejoró en los periodos siguientes, lo tomaron otros municipios, se tomó a nivel país, y eso creo que fue una buena cosa. Después, bueno, algunas otras cosas puntuales que han ido creciendo, la biblioteca de Punta del Este, Aramis Ramos, siendo parte de un equipo. Voy a recordar a una concejal de los muchos que trabajaron, María del Huerto Casaña, tuvo mucho que ver con estas iniciativas, pero creo que también es una muy linda cosa y hoy es un ejemplo cómo está la biblioteca de Punta del Este. Después cosas que creo que de repente se perdieron un poco, tiene que ver con algo que yo también digo ahora, que una cosa es el Punta del Este territorio, que tiene determinados límites geográficos, y otra es el Punta del Este marca. Punta del Este marca trasciende ampliamente lo que es el Punta del Este territorio, trasciende la frontera de Maldonado, es la marca que nos ubica y nos representa en el mundo a la actividad turística con todo lo que eso representa y aparte nos representa, o mejor dicho, nos ubica cada vez más en un sitio de glamour, como decíamos, pero también en un sitio respetuoso con el medio ambiente, un montón de cosas que creo que tenemos que cuidar. Y a mí me tocó 2 veces en mi periodo, exponer en el Parlamento Europeo en Bruselas. No yo persona, que lógicamente no me conocía a nadie, ni tenían ni idea quién era, pero era Punta del Este. Y así me tocó también en México y en otros lugares. Entonces, creo que el reposicionar desde el municipio, que creo que es un poco eso, se ha perdido. O sea, el municipio siendo protagonista de esa marca, que nos representa, como decíamos, a nivel internacional, por supuesto coordinando con otros municipios que también tienen mucho que ver, aunque no son Punta del Este, con direcciones, con el ministerio, con el sector privado, que es fundamental, pero bueno, creemos que el municipio tiene que tener un rol mucho más protagónico que el que ha tenido de repente en los últimos tiempos en ese sentido. Y después muchas cosas, digo, el ser los primeros, creo que después se ha ido mejorando mucho, era difícil, tú lo decías, cada vez está más interesada la gente. Yo creo que esta elección va a aumentar el número de gente que vota a consejos municipales, porque periodo a periodo la gente se va sintiendo más identificada con su gobierno local, eso es una buena cosa. Yo cuento también algo que tiene que ver con ese proceso. Yo tuve un breve paso también por el Parlamento, actuando en una suplencia como diputado, y me tocó increíblemente votar la ley de municipios. Y siempre recuerdo una fundamentación de voto de un diputado del Frente Amplio que dijo, bueno, somos conscientes que estamos votando una mala ley, pero tenemos municipios. ¿Una mala ley en qué sentido? Se hicieron tantas concesiones para que saliera que quedaron muchas cosas en el limbo.
que no era claro qué puede hacer un municipio, qué no, qué le correspondía, qué no. Entonces, bueno, creo que ese primer periodo sirvió para ir afianzando algunas cosas, después hubo modificaciones a la ley, o sea, se ha ido mejorando en ese sentido, pero creo que esa primera gestión dejó sentadas las bases para que la gente identificara su gobierno local, lo valorara, tanto para apoyarlo como para criticarlo, digo, porque es parte del juego, pero creo que fue un aporte importante esa primera gestión para que, bueno, se visualizara el gobierno local, en este caso de Punta del Este. Y de esa experiencia, de esa primera experiencia como primer alcalde de Punta del Este, ¿qué sería aplicable hoy, en la alcaldía hoy? Y bueno, por suerte las dos cosas que dije antes siguen más vigentes que nunca, empatía y sinergia, más vigente que nunca. Después, bueno, es una situación distinta, tú lo decías al principio, desde el año 2011 hasta el 2023 el crecimiento de Maldonado ha sido increíble y el de Punta del Este también, y va a seguir siendo. Y tenemos, y está bueno que así sea. Entonces, tenemos que ver lo que decíamos al principio, bueno, de qué manera crecemos en un Punta del Este distinto, en un Punta del Este muy dinámico, en un Punta del Este que nos interpela permanentemente, en un Punta del Este en el que convergen intereses muy distintos y a veces contrapuestos, y tenemos que ver de qué manera logramos el equilibrio, tanto en el que entiende sus vacaciones, su turismo de una manera, como el que la entiende de otra. Está el que dice, bueno, mis vacaciones son no dormir durante 15 días y disfrutar y la noche, y bueno, bárbaro. Y otro que dice, no, mis vacaciones son todo lo contrario. Yo quiero descansar, estar tranquilo. Y bueno, y yo quiero todo. Digo, yo como Punta del Este, o yo como turismo, yo como, quiero todo. Cada cosa en su lugar, en su momento, con una zonificación adecuada, con los controles adecuados también para que no se te vaya de las manos y que la diversión de uno no se transforme en el calvario de otros. Entonces ahí tiene que haber una gestión muy firme en algunas cosas para que esto no se descontrole, sobre todo en determinados, te diría que un mes en el cual es difícil, porque la carga, sobre todo en enero, bueno, es difícil, después podés ordenar un poco más. Entonces, bueno, el desafío es ese Punta del Este distinto, cómo lo ordenamos, cómo planificamos el crecimiento hacia el futuro, cómo interactuamos con ese montón de gente que está, que es muy valiosa, cómo coordinamos acciones con el sector privado. Yo estoy convencido que cuanto menos cosas hagamos desde lo público es mejor. O sea, tenemos que dedicarnos a nuestra obligación y a lo que hacemos bien y después estar al lado de los que se animan a hacer cosas en todo sentido. En la promoción, en los eventos, también en temas sociales, en la recuperación de adicciones. Hay muchas cosas que desde el sector privado, llámese gremiales empresariales de trabajadores, ONG, iglesias, bueno, que realmente son muy importantes. Del sector público tenemos que estar al lado porque somos los que tenemos que mirar por el todo, pero no tenemos que ser directamente los protagonistas. Tenemos que estar ayudando a los que hacen y ese es un rol que creo que tenemos que cumplir. Y aparte Punta del Este ahí te da un montón de posibilidades que de repente otros lugares no tienen por el tipo de vecinos que tenés, que tienen mucho para aportar. Económicamente ya lo hacen con sus impuestos, pero siempre están dispuestos a colaborar un poco más si ven gestión, o gente que puede aportar desde sus conocimientos en distintas áreas, que son sin duda un aporte invalorable y que a veces no aprovechamos como deberíamos. ¿Va a ser un alcalde de los barrios o más volcado a la tecnología? Las dos cosas, mira, está bueno eso porque es otra de las propuestas que tenemos. Nosotros creemos que todavía tenemos escala como para mantener ese contacto humano que es muy importante. Entonces, una de los proyectos, una de las ideas que tenemos y que estamos seguros que vamos a poder llevar adelante es tener lo que llamaríamos, habría que ver el nombre, no son inspectores, es un cuerpo de guardia urbana, por llamarlo de alguna manera, que no tenga una misión inspectiva, sino que tenga una misión proactiva de estar recorriendo el territorio en forma permanente y ser el primero que se da cuenta de lo que decíamos hoy, de ese foco que se quemó, de esa situación de calle de alguien, de ese problema que se generó en un barrio, no tener que esperar que sea el vecino el que te venga a hacer la denuncia, la queja o la propuesta, sino tener a alguien cercano que permita ese relacionamiento humano que es tan importante y que no podemos perder. Lo cual no quiere decir que no incorporemos tecnología a la gestión. Tenemos la obligación de incorporar tecnología, de ser una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente no significa que pases a ser un número. Es una ciudad inteligente y una ciudad amigable. Incorporar tecnología para mejorar las relaciones humanas y la calidad de vida de la gente. Pero sin duda, esos dos aspectos son las dos caras de una misma moneda, cercanía con la gente, en un proceso aparte que yo digo que hay que aplicar en cada gestión de gobierno, independientemente de lo que gestiones, un municipio, un departamento o un país.
Vos no podés perder contacto con la gente. Es la que te va a decir realmente lo que le pasa, la que te va a transmitir sus problemas, sus inquietudes. Y ahí verás cómo. Si tenés escala para hacerlo mano a mano, mejor, si no a través de la tecnología. Te van a venir un montón de demandas y de propuestas y de situaciones que, bueno, que para esa persona o para ese barrio son prioritarias, pero así, de una. No hay otra cosa que no sea eso. ¿Qué tenés que tener después? El equipo técnico propio de la intendencia, del ministerio, de la academia, que te diga a tal problema, a tal solución, porque no sabemos de todo. A veces pensamos que sí, pero no sabemos de todo. Entonces tenemos que detectar el problema escuchando a la gente y después tener, como decíamos, el apoyo técnico para decir, bueno, tal problema, tal solución. Y después sí viene la última, que es la que es indelegable, porque la gente te elige para eso, que es, como decíamos, priorizar, porque vamos a tener más demandas que posibilidades de solucionar. Y después que priorizás, ahí empezás de vuelta, porque a todos nos gusta inaugurar cosas, pero a ninguno nos gusta tener que ir a decirle a un barrio, mirá, lo tuyo tiene que esperar, porque pasó esto, porque pasó lo otro, porque hubo un imprevisto, o porque cuando miramos el todo, que es lo que tiene que hacer un gobernante, encontramos que lo tuyo es importante, pero hay otras prioridades. Pero tenés que ir a explicarle a la gente. Entonces, esos 3 pasos lo vamos a aplicar en el municipio y creemos que hay que aplicarlo a cada gestión. Contacto con la gente, equipos técnicos que te den las soluciones adecuadas y después volver a estar en contacto con la gente para explicar por qué tomaste decisiones. Creo que no hay cosa que moleste más cuando la gente dice, pero ¿por qué hicieron esto? Me prometieron esto y nunca más vinieron y no cumplieron. Y si vos vas y le explicás, la gente entiende, la gente es mucho más generosa y buena con nosotros que a veces lo que nos merecemos. ¿Cree que en el gobierno nacional estos últimos años se le dio la atención a Punta del Este que ella merecía? Creemos que más que otras veces, pero no la que realmente se merece. Hay un problema que tiene Maldonado, que no es un problema, porque por un lado, qué suerte que así sea. Maldonado tiene muchos recursos propios y nos hemos ido acostumbrando y se ha ido acostumbrando la gente y se han ido acostumbrando los distintos gobiernos nacionales que Maldonado es autosuficiente en algunas cosas e invierte en cosas que no tiene por qué invertir, o mejor dicho, tiene por qué invertir por la necesidad, pero que en realidad son responsabilidades del gobierno nacional que sea. Entonces, bueno, creo que se mejoró el periodo pasado, pero estamos lejos de que se entienda o que se reinvierta en Punta del Este y Maldonado en función de lo que generamos. Porque aparte es inteligente invertir acá porque se devuelve con creces. Entonces, desde la seguridad, que es responsabilidad del Ministerio del Interior, desde la salud, que el Ministerio de Salud Pública o hace, desde la educación, desde la vivienda, hay un montón de cosas que, por supuesto, en un trabajo coordinado con la Intendencia y con los municipios, porque la gestión muchas veces hay que hacerla desde acá, porque es mucho más eficiente, pero los recursos tienen que venir desde el gobierno nacional. Te pongo un ejemplo, porque estos días hemos estado reunidos con la gente de la Escuela 5, hemos visitado la Escuela 21, el Liceo de Punta del Este, y eso es un claro ejemplo de cosas que tendrían que los organismos correspondientes, porque entre otras cosas, impuesto de primaria acá se recauda y se recauda mucho, tendría que haber la inversión necesaria, pero gestionada de repente con recursos técnicos locales. No tenés que esperar que venga un arquitecto de primaria o de secundaria para decirte lo que hay que hacer, pero los recursos tendrían que venir del gobierno nacional, y así en muchas otras cosas. Entonces, bueno, creemos que se mejoró el periodo pasado, hay que seguir, tenemos expectativa, ojalá así sea, que en este gobierno se entienda lo que es Maldonado, lo que es Punta del Este, se lo atienda como se lo debe atender, y se cumpla con lo que es obligación. No estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo que las cosas que tiene obligación los distintos ministerios o el gobierno central, bueno, vengan los recursos para que Maldonado los ayude a gestionar, porque se va a hacer de forma más eficiente, pero todo lo que distraemos de recursos propios son recursos que no podemos volcar en nuestras obligaciones primarias. Entonces, si nos faltan luminarias, si no están todas las canchas como deberían estar, si hay cosas que no podemos hacer, bueno, es porque de repente invertimos en seguridad, porque invertimos en salud, porque invertimos en cosas que no tenemos por qué invertir. ¿Que lo vamos a seguir haciendo? Sí, pero que tenemos que seguir reclamando muy fuerte ante el gobierno que sea, lo mismo. O sea, tenemos que ir bajando esa convicción que hay a veces a nivel de Montevideo de que Maldonado es autosuficiente, entonces no vamos a invertir en Maldonado lo que hay que invertir. Y cuando digo Maldonado digo Punta del Este. Antes de asumir, las autoridades del Ministerio de Turismo hablaron, declararon que su visión era poner el foco más en general en promocionar todo el país y no tanto en Punta del Este, tener una oferta complementaria. ¿Qué opinas sobre esto? Estoy de acuerdo, pero a ver,
Voy a poner un ejemplo también bien claro, voy a pasar un aviso, no sé si es auspiciante de ustedes, pero igual, lo pongo igual. Coca-Cola no vende solo bebidas cola, vende refresco naranja y vende refresco limón. ¿Pero qué ponen? Ponen Fanta, producto Coca-Cola. Sprite, producto Coca-Cola. ¿Qué significa esto? Por supuesto el Uruguay turístico, pero si tenemos una marca que está posicionada a nivel internacional, seamos lo suficientemente inteligentes como para valorarla, y en el exterior es Punta del Este. A partir de Punta del Este, por supuesto, la región, el resto del país, no únicamente turismo, las actividades productivas, todo lo que Uruguay tiene para dar. Pero no es contradictorio decir, queremos trabajar por un Uruguay turístico, entonces no vamos a nombrar o no vamos a salir al exterior nombrando Punta del Este. Eso es ser muy burro. Entonces, y creo que no es así. Entonces, el Uruguay turístico, ni que hablar. El Uruguay productivo, ni que hablar. Punta del Este es la marca, Punta del Este tracciona. Ejemplos concretos. Cuando hace 2 años me vinieron a contar gente que quería hacer Agro en Punta, que era un evento de agropecuario en Punta del Este en enero. Espectacular. Tiene 2 ediciones espectaculares. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en Punta del Este tiene una amplificación, tiene un valor agregado muy importante. En mi primer gestión como director de turismo, con el entonces intendente de Salto, Germán Coutinho, hicimos por primera vez el lanzamiento del producto Termas acá en Maldonado. Hoy acá se lanza la Patria Gaucha, la Fiesta del Tomate de Paysandú, la Semana de la Valleja, las termas. ¿Por qué? Porque saben que acá está la gente que después los puede ir a visitar, está la prensa, la repercusión que tiene ese lanzamiento no es lo mismo que si lo hacen, aún haciéndolo en Montevideo, no es lo mismo. Entonces eso es ser inteligente. Así que el tema, y contestándote, por supuesto el Uruguay turístico, un conjunto, tenemos un montón de posibilidades también en otro departamento, tenemos que ser inteligentes y utilizar la marca. ¿Cómo ve como un viejo dirigente político, un clásico dirigente político? Experiente. Y experiente, en lugar de viejo, experiente, lo que serían los outsiders que están apareciendo. Por poner un ejemplo, el caso de Rolando Rosenblum, que viene desde otro ámbito y se postula a alcalde de Punta del Este. A ver, ser un outsider no es ni un problema ni un mérito en sí mismo. Esa es la confusión que hay. Yo te pongo un ejemplo bien claro para que se entienda. Uno puede estar enojado con los médicos, por ejemplo, porque tuvo una mala experiencia con un médico. Pasa, habitualmente pasa porque, bueno, si te enfermas de vuelta o te tenés que operar, ¿qué vas a decir? No, pero yo prefiero que venga un outsider. Porque no viene con la carga de ser médico. ¿Y qué hace? No, va a ser carpintero de la esquina, pero me dio a operar con él. Yo creo que ninguno lo haríamos. Podemos haber tenido una mala experiencia con un arquitecto, pero si tengo que hacer mi casa, ¿qué voy a decir? Bueno, en realidad voy a consultar al farmacéutico de la esquina, que bueno, viste, él nunca fue arquitecto, entonces viene libre de mochila. No, voy a contratar un arquitecto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Un buen médico o un buen arquitecto? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Un buen político. ¿Alguien? No me pongo de ejemplo, hay muchos probados en la gestión, con experiencia, con trayectoria, que podemos mostrar lo que hemos hecho. Entonces, ¿eso quiere decir que tenemos que ser siempre los mismos? No, tampoco. Bienvenido gente que se anime, pero no es un mérito en sí mismo. Tenés que haber demostrado que hiciste, porque cuando te expones a lo público tenés que decir a mí que me revisen. Digo, yo no tengo nada para ocultar, yo tengo cosas para mostrar y ahora las quiero aplicar en la política, en el servicio público, lo cual es muy bueno. Entonces, lo del principio, ni tiene que ser una carga, ni es un mérito en sí mismo ser un outsider y venir de afuera. ¿Qué le dice la frase? La voy a leer para no meter la pata. La frase que pronunció en este mismo programa cuando señaló que Punta del Este necesita un nivel de profesionalización sublime en los cargos para afrontar en estos tiempos, ¿no? O sea que Punta del Este necesitaba un nivel de profesionalización sublime en los cargos para afrontar estos tiempos. Entonces la pregunta es, ¿se siente sublime? No, sublime no, muy lejos de ser sublime. ¿Sabés qué otra cosa? También a esta altura ya, yo estoy un poco cansado de los eslogans, ¿no? Entonces a mí me encantaría que cuando se dice algo, uno diga, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Porque si no suena lindísimo. Pero habrá que preguntarle a quien lo dijo, bueno, ¿qué significa un nivel de profesionalización sublime para ocupar un cargo? Porque además hay otro tema, los cargos políticos, bueno, no tenés que tener un título, no tenés que tener, son otras las características que tenés que tener. Entonces,
me gustaría saber qué se quiere decir con eso. Sublime no me siento en absoluto. Mira, yo hay algo que también que puedo decir con orgullo. Yo he estado de los dos lados del mostrador en prácticamente todas las actividades que hice en mi vida. Fui empleado, fui patrón, me agarró la crisis del 2002, casi me mato tratando de ir a cubrir un cheque. Salimos adelante, fui deportista, fui futbolista, fui dirigente, ocupé cargos de confianza, ocupé cargos legislativos, ocupé cargos electivos. Uno podría decir, este se la sabe toda. ¿Sabes lo único que aprendí? Que sabes muy poco, que tenés que siempre ser empático, vuelvo a eso, ponerte en el lugar del otro. El otro tiene una cuota importante de razón siempre. Nada empieza con nosotros. El que cree que cuando llego yo, esto empieza, le va a errar muy feo. Yo a toda la gente que trabaja conmigo hace tiempo también le digo algo. Cuando ocupás un cargo, sos alto, rubio y de ojos azules, tenés que mirarte todos los días al espejo y darte cuenta que seguís siendo el mismo y mantener la humildad. Es algo que nunca hay que perder. Martín Laventure, muchas gracias por dejarse tomar el pulso político. Gracias a ustedes. Cuando se proyectan obras en Maldonado y se quiere saber si son viables o no, se escucha mucho la frase "habla con Tejera". Ser arquitecto es una cosa, pero cuando los proyectos y la visión de uno quedan plasmados en forma definitiva en un departamento como Maldonado, es otra cosa. Tiene otro peso. En este contexto, forma parte del gobierno departamental desde hace 10 años. Pero también en la pasada elección se puso el pañuelo amarillo y salió a buscar votos. ¿Qué de toda esta experiencia está presente en el día de hoy, en esta elección? ¿Y qué espera que pase el 11 de mayo, Mauricio Tejera? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta extensa. A ver, estamos con mucha ilusión. Creo que tenemos un candidato que es un candidatazo, que es el Pelado, porque representa a la vez la continuación de la gestión, o la continuidad de la gestión, o la garantía de la continuidad de la gestión, y el cambio, porque en definitiva es una persona que no es político, si bien ha trabajado toda su vida en el entorno político, es más bien un gestor. Y como dicen algunos veteranos, siempre es más importante la persona para el momento correcto, digamos. Y Maldonado en este momento precisa un gestor, que además es un vecino cercano. El voto al intendente es un voto a un vecino, digamos. Y bueno, yo entré a la política por la ventana, como dicen, porque mi rol es técnico. A mí me convocó Antía en 2015. Me había encontrado con él en la inauguración de una obra. Yo estaba terminando la ANCAP de Los Fontes, ahí en el centro de Maldonado. Y me dijo, voy a ser el intendente, yo quiero que te unas al equipo de gobierno, pues te conozco de toda la vida, te tengo confianza, quiero gente joven, pujante, vamos a transformar Maldonado, tengo un proyecto de acá 30 años. Yo a Coqui lo conozco muy bien desde hace muchos años porque es el papá de María. María es una gran amiga de toda la vida, que hicimos la escuela juntos y bueno, supe romperle las bolas al señor Antía, al señor intendente en su casa, de chico. Pero, a ver, pensé que no iba a suceder, la verdad, porque esto fue antes de las elecciones. Dije, bueno, será una cosa circunstancial, si se da, se da. Pero fue electo y no habían pasado 24 horas que me estaba llamando. Y dije, la cosa va en serio. Y bueno, decidí sumarme al equipo. Conocí un gran equipo de gobierno en ese momento. Yo trabajé en la dirección de obras desde el principio con Jesús Bentancur, que era en ese momento el director general. Un tipo muy serio, que al principio me pareció sumamente acartonado y rígido en sus cosas, pero después nos fuimos haciendo amigos, digo, en el devenir de las cosas. Yo a Jesús le dije de entrada, mira, yo acá vengo a laburar como uno más,
vengo a sumarme al equipo y aportar lo que pueda aportar, y cuando veas algo que no anda, me decís y ya está, y si me tengo que mover a un costado. Yo no estaba muy cómodo con el mundo público, siempre estuve en el mundo privado, tenía mi empresa constructora, y bueno, ahí fui conociendo un mundo nuevo, el de la administración pública, pero además el de la política, porque se rozan en estos ambientes, y es muy difícil a veces compaginar lo técnico y lo político, y hay pocas personas que lo logran, y fue un aprendizaje largo, de estos 10 años. Creo que ahora estoy un poquito más ágil en la cosa. Así que bueno, me gustaría continuar, porque la verdad que creo que a nivel de gestión hemos logrado cosas que hacía muchísimo que no se lograban en Maldonado. Hoy tenemos un Maldonado mucho más lindo que hace 10 años, mucho más pujante, desafiante, un desafío enorme, porque no podemos perder la calidad que siempre tuvimos en pos de resolver algunos problemas urbanísticos, como el del tránsito, que a veces requerirían ciertas intervenciones de alto porte, digamos. Entonces acá el desafío es no perder la calidad de balneario y lograr satisfacer la demanda, digamos, que es un fino equilibrio. Y bueno, en eso me gustaría laburar. Recién hablábamos de que la mayoría de las grandes obras de Maldonado tienen su mirada. ¿Cree que la ciudadanía es consciente de todo lo que se ha hecho en Maldonado en materia de obras y construcciones? A ver, yo creo que sí. Las podemos agrupar en una cantidad de grupos diferentes, porque hay obras muy sencillas, como por ejemplo una vereda, que son obras de infraestructura, que a veces es la que la gente más reclama. Yo te puedo hacer alguna aproximación gráfica a la cosa. En estos últimos 5 años construimos unos 20 kilómetros de vereda, que es una senda de ida y vuelta a San Carlos desde Maldonado, por ejemplo. Cuando yo entré en 2015, había un relevamiento de OPP que estaba hecho a conciencia, o parecía estar hecho a conciencia, en donde hablaba de un déficit de unos 11 kilómetros en Maldonado. Nosotros llevamos construidos más de 33 kilómetros más o menos de vereda, y nos faltan infinidad de metros. Con lo cual, ese relevamiento se había quedado muy corto. Pero bueno, después hay obras de otro porte, por ejemplo, las de recuperación patrimonial, que hay distintas escalas. Algunas muy importantes, la ANCAP de Gorlero, donde funciona el municipio de Punta del Este, la Casona de Lucich, la Azotea de Aedo. Y hay otras de menor porte, pero que también son muy valoradas por los vecinos, y capaz que más que esas aún. No sé, las mesitas, ¿viste? Intervenciones pequeñas del Teatro Margarita Giroux en Punta del Este. Entonces, yo creo que sí, a ver, y después tenés los comunales, digo, que sirven de apoyo y de descentralización a la intendencia, y que tanto operan hoy los municipios, que recién están logrando engranar en este sistema. Costó bastante interactuar, especialmente en Maldonado, porque comparten territorio con la intendencia, entonces es lógico que esto suceda. También fue un desafío para ellos y un desafío para el intendente, porque tuvo que comprender cómo ensamblar y funcionar con los municipios. Hacen una tarea importantísima, y de cercanía. Abella quiere profundizar esa cercanía. Yo estoy de acuerdo que eso tiene que ser así que vamos a trabajar en ese sentido. ¿Cómo cambió, o cuánto, mejor dicho, cuánto cambió el departamento de Maldonado en estos últimos 10 años a su criterio? Bueno, a ver, yo te puedo contar desde mi infancia cuánto cambió, y lo vamos escalando. Yo con 6 años dejaba la bicicleta con el contrapedal en Gorlero y jugaba al fútbol en Gorlero con 4 piedras, y Gorlero era doble mano y entraba y salía la Honda. ¿Ah? Y el chofer de Honda, que nosotros viajábamos con mi vieja a Piriápolis, paraba y nos tocaba bocina en la puerta del apartamento. O sea, esa era la escala de Punta del Este y de Maldonado hace 40 años.
¿tá? Era un pueblito más, con la infraestructura de una ciudad, sí es cierto, tenía las mismas calles amplias que tiene hoy, las mismas veredas en buen estado, el mismo nivel de iluminación, pero en definitiva no tenía la gente. ¿tá? Y la gente es la que hace el dinamismo. Maldonado fue creciendo exponencialmente, mucho más que Punta del Este, creo yo, y acompasándose a ese ritmo del influjo de la gente que va llegando y se va quedando porque la calidad de vida es mejor. Digo, ¿por qué la gente se quiere quedar en Maldonado? A ver, es muy simple, se vive mejor que en el resto del país. Y eso tiene un sentir con la gestión y tiene un que ver con todo lo que sucede alrededor de la administración. Porque esta administración es muy especial, funciona como un mini país. Tenemos policlínica, tenemos una dirección de deporte enorme, tenemos una dirección de obras enorme, es como el Ministerio de Transporte. Yo siempre jorobo que somos la empresa constructora más grande del departamento y una de las más grandes del país. Si vos te pones a pensar entre la cantidad de camionetas, ómnibus, camiones, maquinaria pesada que tenemos en la ex Silsa, en los obradores de la Dirección General, digo, seguramente estamos cerca de SACEM o por encima. Con lo cual, eso habla de la escala de Maldonado hoy, y eso habla de también la escala de los problemas de Maldonado y lo que cuesta resolverlos para que no se noten. Digamos, recoger la basura en un lugar así es algo harto complejo. Y si no se nota es porque está funcionando impecablemente bien. Y eso es realmente complejo, digo, no es tan simple, menos con la expansión que estamos teniendo. Fíjate, yo miraba el otro día números, en el censo del 63 había 60.000 personas en Maldonado, en todo el departamento, de las cuales 15.000 vivían en lo que hoy es el municipio de Maldonado. ¿Ah? 15.000. Hoy en ese municipio hay más de 100.000. Entonces, estamos hablando de números altísimos. El último censo yo nunca llegué a ver los números reales, finales, pero seguramente estamos en los 210.000 personas en todo el departamento, 220. Yo lo escuchaba al intendente decir 240 en alguna alocución. Así que por ahí anda el número. Y yo creo que no estábamos pasando los 130 en 2010. O sea que en 15 años prácticamente duplicamos la población. Si esto sigue así, vamos a tener un lío dentro de poco. Porque claro, la cuestión demográfica también viene con problemas, ¿no? Problemas de infraestructura, problemas de funcionamiento. Pero bueno, es un lindo desafío. Hoy hablábamos de muchas de las obras en las que estuvo involucrado, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas estas obras, cuando pasa delante de ellas, se infla o se emociona el pecho? Bueno, a mí las patrimoniales me pueden un poquito más que el resto, porque si bien no son proyectos nuevos a ejecutarse, sí es volver a la vida parte de algo que hace a la esencia del lugar y que la mayoría de los vecinos valoran especialmente, digamos. Y yo creo que en esto se ha tenido mucho tino en el programa que se ha aplicado, porque por ejemplo en la ANCAP, que se le dio el programa de municipio, eso sostiene al edificio, eso hace que vos lo tengas que mantener, lo tengas que pintar, y que te ocupes de que la inversión sea defendida. Porque si no, digamos, reciclar un edificio histórico porque sí, no tiene sentido ninguno. Y va a volver a estar en el mismo estado a los 5 años. Estos casos han sido manejados de una manera muy inteligente por la administración. Antía siempre tuvo esa visión de entrada, lo planteó así de entrada, yo estuve 100% de acuerdo porque me parecía que era lo que iba a sostener esto en el tiempo. Las estaciones de AFE, estamos terminando AFE Garzón, tenemos pendiente San Carlos, que me encantaría arreglarla en el periodo que viene, que debe ser una de las estaciones más lindas de todo el país. Así que bueno, nada, a mí eso es lo que más me motiva en la parte arquitectónica, digamos.
El haber sido parte de este Maldonado que el mismo ingeniero Antía define como que ha sido transformado, fue lo que lo decidió a salir con lista propia hace 5 años y tener presencia electoral. Sí. A ver, la conversación en el periodo anterior fue un poco rara porque con Antía nos sentamos, me acuerdo, estábamos en el despacho de él y me dice, bueno, parece que esto te gusta, che, ¿querés seguir o qué querés hacer? Una conversación así como... y bueno, nada, le dije, sí, la verdad que me gustaría seguir. Bueno, tenés que involucrarte un poquito, ¿te interesaría participar políticamente del tema? Sí, claro, bueno. Y ahí nos tiramos al agua, o sea, armamos en aquel momento lo que fue como una gran cooperativa electoral, que fue la 50, de la cual acabo de recuperar el número. Después te contaré algún detalle. Pero bueno, esa cooperativa dio buenos frutos, tuvo sus altibajos porque éramos muchísimos referentes ahí adentro, era difícil de ensamblar, era como una orquesta desafinada, pero bueno, resultó ser una orquesta al fin, y después pasó el tiempo, llegó el siguiente periodo, yo estaba con ganas de crear un proyecto político para adelante, porque entendí que lo que había hecho Antía era lo correcto, pensar un poquito en el tiempo, armar algo con gente más joven, hacer algo a medida de lo que uno realmente cree que vale la pena. Entonces, bueno, nos embarcamos en este proyecto de la 5022, que es la única lista verdaderamente paritaria. Somos 50% hombres y 50% mujeres. Conversamos en una mesita redonda. Tenemos un grupo que se llama Núcleo Duro 5022, que es el del debate, y donde realmente hay mucha gente joven que aporta sus ideas, que tiene esa energía pujante, que a veces hay que focalizar y guiar un poco, pero que es buenísima porque es lo que te hace salir de la modorra, y entender además cuál es la problemática de los jóvenes, cuáles son sus necesidades y una cantidad de aspectos que hacen a la sociedad en la que vivimos hoy. Todos fuimos jóvenes, todos pasamos por esa etapa de transformación y de crecimiento. Y bueno, estamos pensando en ir un poquito más lejos que esta elección. De entrada entendimos que Abella era el candidato. De entrada hablamos con él y al principio fue un mano a mano, me senté con Miguel en su casa, y enseguida me di cuenta de que iba por el buen camino y de que tenía un proyecto interesante para acompañar. Y además es como un sentir de transición. Es muy difícil continuar después de esta gestión de Antía. Es muy difícil para cualquiera. Porque la gestión fue avasallante, el equipo está muy bien plantado, es un equipo enorme, tuvo la habilidad de colocar a las personas correctas en los lugares correctos, eso habla muy bien de él, porque la gestión es el resultado de eso, y Miguel tiene cosas muy positivas. Primero, el tema de la cercanía, es un vecino de Maldonado de toda la vida, conoce mucho la problemática de Maldonado, quiere expandir a la intendencia a los lugares donde hoy no llega, y trabajar la política desde la cara social, aprovechar esta intendencia que tiene ese motor económico tan importante, a través de su municipio de Punta del Este, porque a ver, no nos engañemos, el resto prácticamente todos son deficitarios. Este es quien paga la fiesta. Pero bueno, está buenísimo el esquema de trabajo que plantea. A mí me gustó de entrada y creo que le va a hacer bien a Maldonado en este momento. Es lo que precisamos. Así que estoy muy contento de estar en esta línea. Nos decías recién que como que la 5022 va a continuar después de la departamental, o sea, ¿cómo sigue ese proceso o cómo lo visualiza? A ver,
yo creo que yo en este periodo me focalicé exclusivamente en la gestión. Estuve trabajando muy concentrado en lo que estábamos haciendo. El nivel de productividad de obras que tuvimos fue altísimo, y eso es producto de estar arriba de la cosa. Pero bueno, creo que hay que ponerle un poco de mirada política a la cosa, y focalizar la energía en los lugares en donde hace falta. A veces desatendimos algunas obras que podían haber tenido un poquito más de desarrollo, como también tuvimos aciertos en otras. A ver, yo creo que, por ejemplo, la política de espacios públicos de esta administración fue el gran acierto de la administración, porque el espacio público es a la ciudad lo que la igualdad de oportunidades es al derecho. O sea, vos en una plaza de calidad juntás gente de todas las capas sociales por el simple hecho que al ser de calidad lo usan todos, ¿no? Si nosotros tuviéramos parques privados de calidad lo podrían pagar unos pocos, y el espacio público quedaría relegado a los que no pueden pagar el espacio de calidad. Entonces está buenísimo que suceda eso, está buenísimo tener un Jagüel, está buenísimo que lo podamos hacer en San Carlos, en donde era el Parque Medina, otro proyecto de eso estuve conversando con Carlitos Pereira, que ojalá sea el alcalde electo, y bueno, a ver, o con el que toque, digo, pero con él lo hablamos francamente, porque estuvimos desarrollando varios proyectos para San Carlos, pero creo que la política de espacios públicos es importantísima y a continuar, es un buen ejemplo de lo que sí hay que continuar. La política de deportes es otro buen ejemplo de lo que sí hay que continuar, capaz que hay que profundizarla en algunas áreas, pero hay que continuarla, estas canchas sintéticas, la cantidad de canchas que se han hecho en el departamento, y el deporte saca de los problemas a la gente. Digo, cuando uno está focalizado en el deporte, está haciendo algo productivo para sí mismo, para el entorno, está alejado de actividades en las que no querés que un joven esté, está cerca de su barrio, porque justamente este fue un proyecto de descentralización. Así que creo que hay que continuar con los aciertos, hay que corregir alguna cosita, hay que profundizar donde no pusimos tanto, pero bueno, creo que sabemos lo que queremos y a dónde vamos. ¿Qué se juega en esta elección? Bueno, a ver, se juega la continuidad de una buena gestión, se juega no retroceder en una cantidad de áreas. Yo recuerdo en 2010 lo que era el Jagüel y en 2015 lo que era el Jagüel. A nivel de infraestructura recuerdo lo que era la dirección de obras cuando yo entré. Era un dinosaurio arrodillado, digo, porque encontramos árboles creciendo dentro de las máquinas, y además de las infraestructuras deshechas, parecía una desolación, era la imagen de la desidia. Encontramos cosas que no funcionaban por el hecho de no haber sido gestionadas. No sé, la carpintería tenía un capataz y un peón, no había un oficial, entonces nadie usaba las máquinas y cuestiones por el estilo. Que costó mucho revertir, fue mucho esfuerzo, porque además de la destrucción de las instalaciones, no teníamos plata en caja. Entonces era muy difícil levantar sin dinero lo que estaba destruido. Y bueno, se fue trabajando como una hormiguita. Me acuerdo de una charla que tuve con Camacho, que hoy es director general y en ese momento era el subdirector, que es un genio, su nivel de humor es brutal, y que me dijo, acá se baila el compás de la orquesta. Pues me vio desesperado porque yo no daba crédito de cómo estaban las cosas y que no las podíamos levantar. Y me dijo, acá se baila el compás de la orquesta, tenés que saber esperar, ahora hay música lenta, cuando Hacienda tenga unos manguitos nos van a empezar a largar de a poco, vos quedate tranquilo. Y empezó a fluir de a poquito, de a poquito, de a poquito, fuimos levantando la cosa. Y yo no quiero que eso se caiga, yo quiero potenciarlo a más. Hoy tenemos maquinaria en buen estado como para hacer un buen laburo en los barrios. Crecieron un montón de fraccionamientos que hay que pavimentar, porque el gasto de tosca es gigantesco, el gasto de hora de máquina es gigantesco. Salimos a correr con las máquinas atrás de cada tormenta. Eso es un sinsentido.
hoy podemos decir que lo podemos hacer. Entonces, hoy hay que comprometerse a hacerlo. Hay que trazar un plan y empezar de a poquito y decir, bueno, al final del periodo vamos a tener tanto ejecutado. Capaz que no son las magníficas obras que es restaurar la estación ANCAP de Punta del Este, pero son obras que al barrio le van a hacer muy bien, la gente las va a saber apreciar, porque hoy es lo que precisan. Se precisa mucha iluminación. Abella hizo un plan de 40.000 luminarias, de las cuales planea colocar entre 20 y 25.000, y dejar otro paquete para que el que venga atrás siga con el tema. A ver, estamos pensando en un desarrollo a 20 años para Maldonado, y cada vez ponemos la vara más lejos, porque era a 20 años cuando empezó Antía, y ahora es a 20 años cuando arranca Abella, y seguiremos a 20 años en el que viene. Bueno, ¿cuánto o qué es lo que queda por hacer en Maldonado y sobre todo también alguna que otra obra importante o transformadora para el departamento, según tu visión, que quedaría pendiente? A ver, a nivel de infraestructura vial hay muchísimas. Leandro Gómez, que ya está en proceso de licitación, Avenida del Mar, que es la continuación de Córdoba, y después algunos nudos que tenemos hoy que hay que resolver. El cruce de Sodimac perimetral 39 es un cruce muy peligroso hoy, hay muchos accidentes, vamos a tener que ponerle pienso. Bueno, en cuanto a la carga, tenemos el Camino de los Ceibos, el Puente del Guerrero, hay montones de proyectos de infraestructura. La propia Rambla de entrada a Punta del Este merece una revisión. Y después, a nivel edilicio, hemos ido levantando prácticamente todas las instalaciones. Hay algún comunal para expandir, hay algún comunal para hacer, hay que seguir con el tema de las canchas y el deporte, y hay que mantener todo lo que tenemos en condiciones óptimas. Nos ha costado horrores levantar todos los baños, hacer baños accesibles, veredas accesibles. Hay que continuar con un plan de veredas extensísimo. Te decía hoy la iluminación, otro plan de iluminación. Entonces, en referencia a obras, es casi infinito el abanico. Hay que organizarse, trazar un plan, presupuestarlo, ver qué tenemos en el presupuesto para ejecutar y ejecutar. Es eso. ¿Qué se puede esperar de un gobierno de Miguel Abella como intendente de Maldonado? Yo creo que va a ser un gobierno brillante. Mirá, me parece que Miguel le va a poner una impronta de calidez y de cercanía como nunca tuvo la intendencia de Maldonado. Quizás al estilo burgueño, medio, no por su impronta de paisano, pero sí por su nivel de cercanía con la gente. La gente lo conoce muy bien, le va a golpear la casa, vive en el mismo lugar hace 50 años, y me parece que esa forma de ser que tiene él la va a llevar adelante durante todo el periodo. Si hay una característica que tengo que resaltar es esa. Y después va a ser un tipo muy duro en la administración, muy, muy austero, medido, que va a recortar lo superfluo y va a apuntar a donde quiere apuntar. No le tiembla el pulso, no, si te tiene que decir no, te dice no, las cosas como son. No funciona como un político típico, o por lo menos al estereotipo que tenemos, porque Antía tampoco es un político típico, pero bueno, el estereotipo político que uno conoce no funciona así, no es un tipo de prometer cosas que no puede cumplir. Me parece que ese va a ser como de cercanía, de humanidad, de relacionamiento franco y de buena administración. ¿Y qué deja de legado Enrique Antía a Maldonado? ¡Ja! Bueno, a ver, Coqui deja la vara altísima, altísima. Primero que nada porque es un trabajador nato, es un tipo que le gusta trabajar. Tiene a Maldonado por hijo, es un hijo más. Hacemos una rotonda y marca dónde plantan las palmeras. Hacemos un cruce peatonal y te dice dónde va la curva del cordón. Y que no le gusta la botonera de una esquina pintada de tal color y que
él está arriba de los detalles. Yo siempre joro, para mí es un arquitecto frustrado, es hijo de arquitecto y es un arquitecto frustrado. Le encanta tirar rayas arriba de un papel, le gusta seguir las cosas de cerca, y deja ese legado de haber armado el equipo. Creo que ese es el mayor legado que tiene, de tener un timing con las cosas casi perfecto, porque si hay algo que tiene es timing. Él te dice, esto lo vamos a hacer en tal momento por tal cosa, y esto esperemos un poquito, y esto lo hacemos ya. Maneja muy bien los tiempos, que en esto de la administración pública no es nada fácil, porque los tiempos de este aparato burocrático son enormes. Ojalá los podamos recortar. Miguel habló de trabajar en eso, que está bueno también, acelerar los trámites y tiene un par de proyectos muy interesantes, sobre todo para el área de control edilicio. Pero no quiero perderme con la respuesta de Antía. Y yo creo que ese es su legado, el equipo. El equipo de gestión ensamblado, que es la representación en la administración de Tos por Maldonado, digamos, que también es un hijo de él, que es la unión del Partido Nacional en Maldonado, ¿tá? Representa eso. Entonces, que está tan dividido, o que estuvo tan dividido entre el wilsonismo y el herrerismo a nivel nacional, acá no funciona tan así. Acá la cosa es más aplacada. El herrerismo también ha entendido que esto funciona de esa manera, entonces se ha logrado ensamblar muy bien, y para mí ese es su legado: dejar la casa en orden, el equipo armado, montado, y haber pensado las cosas con mucho tiempo y para adelante, en todas las áreas, porque no se le escapó nada. Su legado de trabajo es eso. Vos vas a las 6 de la tarde, estás laburando, vas a las 9 de la mañana, estás laburando, es pechador, lleva las cosas él arriba, la rienda la lleva corta, eso hace que las cosas funcionen. Así que bueno, creo que es eso. Gracias, Mauricio Tejera, por dejarse tomar el pulso político. Bueno, muchas gracias a ti. Y a ustedes nos volvemos a encontrar en 7 días.